Hola a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Andreina y hoy, como cada semana, te traigo otra crónica fabulosa. En la historia es esta. Antes de iniciar con el caso, quiero hablar un poco de este canal, y es que lo primero que quiero decir es que estoy muy agradecida porque por el momento tengo 190 suscriptores, que a lo mejor esto puede parecer para otra persona como que, bueno, hay otros canales que tienen 1 millón, hay canales que tienen 2 millones de suscriptores, pero yo apenas estoy empezando, tengo apenas 12 videos en este canal. Tengo aproximadamente 2 meses haciendo esto, a pesar de que era un proyecto que mentalmente siempre quería hacerlo desde hace algunos años, nunca me había atrevido a hacerlo, y que por el momento todo lo hago yo. Es decir, yo hice este set, yo soy la persona que hace la edición del sonido, soy la persona que monta las imágenes, soy la persona que lleva mis redes sociales, que por el momento no les he trabajado mucho, pero porque, bueno, yo también tengo un empleo, tengo 2 hijas, tengo una familia, tengo mi esposo, y voy haciendo esto en la medida que puedo. Entonces para mí es muy importante que tengo el apoyo de personas que no me conocen de nada y aún así me han dejado comentarios. Son suscriptores realmente orgánicos que han llegado como por casualidad y me han dejado un comentario de que les gusta lo que hago, les gusta cómo narro, les gusta mi voz. Me han dejado como algunas recomendaciones de que les gustaría que me expandiera más en algunos casos, y eso para mí es muy importante porque todo esto que estoy haciendo lo hago porque me gusta y lo hago con muchísimo cariño, porque es información que a mí me gusta compartir con otras personas y hasta conversarla. Así que muchísimas gracias a los que están y, bueno, bienvenidos a todos los que estén por llegar. Muchas gracias. Esta semana continuamos con las historias de crímenes no resueltos en Venezuela. En este caso hablaremos de lo que la prensa bautizó como el crimen de Bellomonte. Para contar esta historia viajaremos al año 1965 al 30 de julio. Y es que en la puerta del edificio Riverside de la urbanización Colinas de Bellomonte, en Caracas, fue asesinada Delia Morelia Paradisi de Rivero, quien contaba con tan solo 25 años para el momento de los hechos, y quien era la esposa del capitán de la Fuerza Aérea de Venezuela, Roberto Rivero Pérez, de 30 años. Para ponernos un poco en contexto, hablemos un poco de quién era la víctima. El abuelo de Delia era un inmigrante italiano quien llegó a Venezuela en el siglo XIX. Su nombre era Francisco Paradisi. Tuvo varios hijos, entre los que se encuentran Aníbal Paradisi, quien fue gobernador del estado Aragua, quien por cierto tuvo un trágico final hacia los años de 1940, exactamente en 1945, pero de este caso podemos hablar en otro capítulo. Y Francisco Horacio Paradisi, quien era el padre de Delia. Él se graduó de ingeniero en Europa y al regresar a Venezuela conoce y se enamora de Josefina Carabaño, en la población aragüeña de Villa de Cura, con la cual contrae matrimonio, y más tarde tendrían 3 hijos, entre los que estaría Delia y sus hermanos María Cristina y Horacio. Delia, que es la persona en quien nos enfocaremos en este caso, era una chica brillante. Y es que cuando Delia solo tenía 16 años obtuvo el título de maestra normalista y de inmediato pasó a dar clases en la Escuela República de México en la ciudad de Maracay. Al poco tiempo se encargó de la cátedra de biología en el Liceo Agustín Codazzi, y cuando solo tenía 17 años ocupó el cargo de directora en el Colegio Cecilio Acosta en Maracay, que era donde ella vivía con su familia. De haber seguido la senda académica, de seguro hubiese obtenido una satisfactoria cosecha con el pasar de los años. Pero estamos hablando de 1960, donde prácticamente para las mujeres era una cosa o la otra, y Delia prefirió casarse y formar una familia con el capitán Rivero Pérez. Desconozco cómo llegaron a conocerse, sin embargo, en la información recabada vemos que este capitán era un militar muy apreciado por sus superiores y que poco después de contraer matrimonio, la pareja decidió mudarse a Caracas, al edificio Riverside, exactamente al apartamento 21 en Colinas de Bellomonte, una urbanización de clase media en el corazón de la ciudad. Poco tiempo después de su matrimonio nació Roberto, su primogénito, al que le seguiría María Cristina, su segunda hija. Luego del primer parto, Delia quiso continuar estudiando y para eso contó con el apoyo de su esposo, quien la alentó a que lo hiciera e incluso la acompañó a la UCB el día de su inscripción en la Escuela de Economía. El capitán Rivero Pérez, el esposo de Delia, formó parte de las cuadrillas que fueron a bombardear
campamentos guerrilleros en las montañas de Lara y Falcón, y también participó en la represión de los levantamientos militares de Carúpano y Puerto Cabello. Ya viviendo en Caracas, compartía labores operativas y de comando con tareas administrativas bajo las órdenes del general Francisco Milani, comandante general de la aviación. Y bueno, con este pequeño resumen, volvemos a la fecha del suceso. Belkis Borges, una joven de 19 años, estudiante de trabajo social en la Universidad Central de Venezuela y residente número 66 de la Avenida Miranda en Maracay, corría a tomar el bus hacia Caracas. Hubiera querido salir más temprano, pero su mamá estaba enferma y debía esperar a que llegara uno de sus hermanos para quedarse con ella, pues ella planeaba dormir esa noche en casa de su amiga Delia, porque ella quería ayudarla con los niños, pues sabía que debía presentar unos exámenes el viernes y seguramente necesitaría de su ayuda. Ella no dudó en apoyarla, pues es lo que siempre hacía la una por la otra. Mientras esto sucede, llega al apartamento la mamá de Delia, ya que la había llamado unas horas antes para pedirle que se quedara esa noche con ella, pues al día siguiente tendría un examen de finanzas públicas y necesitaba apoyo en la casa. Al rato, el capitán de la aviación Roberto Rivero Pérez llega al apartamento y se puso a conversar con Delia y su madre. El timbre sonó nuevamente. Era esta la llegada de Belkis, quien llegaba de Maracay y estaba preparada para hacer equipo con la madre de Delia para apoyar en todos los quehaceres de la casa para que su amiga pudiera concentrarse solamente en estudiar y en presentar sus exámenes. Esa noche todo continuó con normalidad. A la mañana siguiente, el 30 de julio de 1965, a las 6 de la mañana, doña Josefina, la madre de Delia, tenía rato levantada cuando sonó el despertador. Al salir de su habitación, vio a Delia con un vestido a rayas azules oscuras y blancas, pues Delia guardaba aún un medio luto por la muerte de un primo que había fallecido recientemente. En la mano llevaba un tetero para la niña. La madre, al ver que la lluvia que había empezado la noche anterior no paraba, le preguntó cómo se iba a ir a la universidad, a lo que ella respondió: tranquila mamá, Roberto me va a llevar. Desde la habitación donde estaban, Belkis y doña Josefina sintieron a la pareja salir del departamento. Cuando Delia y su esposo llegaron a planta baja, la lluvia caía aún más fuerte, así que el capitán se devolvió al apartamento para buscar su impermeable y ella avanzó hasta la puerta del edificio a esperarlo. Mientras tanto, al llegar arriba, el capitán Rivero se topó con su vecina Evangelina Quintero. Intercambiaron rápidos saludos mientras la mujer abordaba el ascensor. Una vez abajo, Evangelina vio a Delia parada en la puerta del edificio. Repitió el automático "buenos días" y siguió su camino. El capitán llegó a su casa, pero no hubo necesidad de entrar, pues el impermeable colgaba al lado de la puerta. Así que lo tomó, cerró y se fue a esperar el ascensor. Eran exactamente las 6:20 de la mañana, cuando el militar estaba de nuevo en la planta baja del edificio. A esa misma hora, Luis Olivier, el vecino del edificio al lado, bromeaba con su suegra mientras compartían un café. Afuera seguía lloviendo con fuerza, cuando de pronto oyeron 3 disparos. La reacción primaria del hombre fue la de asomarse a ver qué pasaba. Al llegar a la ventana, sonaron 2 tiros más. Instintivamente se agachó, pues había sentido los disparos demasiado cerca. Algo grave había pasado, así que la señora Amanda, la suegra de este, corrió al apartamento de al lado y con enérgicos golpes a la puerta despertó al vecino Homero Quintero, quien era un funcionario de la Policía Técnica Judicial, y este, sin perder tiempo, bajó a investigar. Saltó el muro que dividía el edificio Julio César del Riverside y pronto estuvo en la escena. El vecino Laureano Gómez, quien se preparaba para salir a su trabajo, escuchó 3 detonaciones. Fue corriendo al balcón y vio que había una mujer tirada en el suelo. Después vio salir del pasillo al capitán Rivero, quien hizo 2 disparos al aire mientras gesticulaba y gritaba algo que él no podía entender. Otro vecino, Gilberto Briceño, quien al escuchar las detonaciones también se asomó por la ventana de su baño, en ese momento vio salir al capitán, que gritaba y disparaba contra algún objetivo incierto. A José Contreras y su esposa, vecinos también del edificio, los despertaron los 3 primeros estruendos. Sin saber exactamente qué había pasado, José se puso lo primero que encontró y se llegó hasta la planta baja.
Doña Josefina y Belkis oyeron todo el escándalo, pero no sabían qué estaba sucediendo. En ese momento la abuela daba a su nieta el tetero que su hija le había dejado antes de salir. No podía imaginar que en ese momento Delia yacía mortalmente herida en la puerta del edificio. Una vez que estuvo en el pasillo del Riverside, el vecino Homero Quintero se identificó como funcionario policial y le solicitó al capitán Rivero Pérez que le entregara el arma, cosa que el capitán hizo de inmediato. En ese momento llegaron para ayudar los vecinos José Contreras y Gilberto Briceño, mientras la muchacha se desangraba en el piso, así que el policía le pidió al militar que le diera las llaves del carro para trasladarla a algún centro hospitalario. Este, que tenía las manos llenas de sangre, se las pasó, y mientras Quintero ponía el carro en marcha, los vecinos Briceño y Contreras se sirvieron del impermeable del capitán Rivero Pérez para levantar el cuerpo de Delia. Una vez colocaron el desvanecido cuerpo en el asiento trasero del vehículo, enfilaron hasta el hospital de la cercana ciudad universitaria. Lo más curioso es que el oficial de la aviación, en lugar de ir en el carro con su esposa, se devolvió a su casa, pues él decidió cambiarse de ropa. Quintero iba al volante y Briceño sostenía el cuerpo de Delia. En el hospital fueron recibidos por la enfermera a cargo, Carmen de Medina, quien junto a un grupo de camilleros trasladaron a la víctima hasta la sala de emergencias, aunque solo llegaron a certificar su deceso. Delia recibió 2 impactos de balas. Uno de ellos ingresó por la nuca y salió por el maxilar inferior, y el otro, el que le causó la muerte, había entrado por la espalda, le destrozó la aorta y se alojó en el esternón. Una vez conocida la muerte de Delia Morelia, el general Miliani, jefe del capitán Rivero, se puso en contacto con el ministro de Justicia. La muchacha, aparte de estar casada con un oficial conocido por su participación en la lucha antisubversiva, ella también gozaba de relaciones muy influyentes. Así que se dio la orden de coordinar acciones entre los mejores detectives de la Policía Técnica Judicial y el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, el CIFA. El caso se encargó de manera directa al subdirector de la PTJ, el doctor Carlos Olivares Bosques, quien decidió trabajar en conjunto con el comisario Carlos Alberto Villavicencio, quien era el jefe del Buró contra Homicidios en ese momento. Lo primero que había que hacer era pesquisar el sitio, tomar declaraciones a los principales testigos y hacer la planimetría. Luego de dejar a los técnicos trabajando en la escena, el comisario encargado decidió llegarse hasta el hospital clínico universitario para tratar de ubicar al entonces viudo capitán Rivero Pérez, el único testigo del hecho, pero no se podía contar con él hasta que no culminaran los actos fúnebres. Una vez en el centro asistencial, el comisario se enteró de que el capitán Rivero, luego de cambiarse, había llegado hasta allí en un estado de conmoción nerviosa y había hablado con algunas enfermeras y en especial con el padre Ernesto Escanagata, quien era el capellán del hospital. El subdirector de la PTJ, por su parte, procedió a citar a todas las personas que de manera indirecta se vieron involucradas. Al día siguiente, el 31 de julio, los encargados de la investigación discutían las incidencias del caso. Ambos coincidían su preocupación por ciertos datos que habían recabado el día anterior. Esa mañana esperaban al capitán Rivero Pérez para que rindiera declaración como agraviado. Mientras tanto, el cuerpo de Delia Morelia, luego de ser honrado unas horas en casa de una tía en Caracas, fue llevado a Maracay para la velación y los rezos, donde también se celebró su santo sepulcro. Cuando llegó el capitán Rivero Pérez, ya todo estaba listo para tomar su declaración. En vista de que él era el único testigo principal y algunas cosas no estaban encajando, los jefes policiales incorporaron un experto en investigación de homicidio. Según la versión dada por el capitán Rivero Pérez, cuando él bajó con el impermeable, encontró que 2 sujetos armados apuntaban a su esposa en el pasillo de la salida del edificio. Entonces él intentó desenfundar y uno de los hombres lo apuntó de cerca, al tiempo que le decía: somos del CIFA, del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas. Solo nos interesa su arma, entréguela. Y que en ese momento su esposa entró en pánico y ella intentó huir, entonces los asaltantes le dispararon 3 veces. 2 de los proyectiles la impactaron y el tercero rompió el vidrio de la puerta. Declaró que al ver herida a su esposa salió en persecución de los ampones,
y lanzó 2 disparos al aire. Con esta declaración entonces se elaboraron 2 retratos hablados de los asaltantes. Cabe mencionar que aunque en las primeras horas los familiares, amigos y compañeros de la víctima coincidían en afirmar que la pareja Rivero Paradisi era un ejemplo de amor y de concordia, pronto se escucharon otras versiones. La familia del capitán Rivero Pérez se alinearon en defensa del militar y los Paradisi, la familia de Delia, comenzaron a revelar detalles que lo convertían a él de víctima a victimario. Por ejemplo, se supo que desde hacía un tiempo la pareja tenía constantes discusiones por Olga Guerrero, quien era la secretaria del jefe del capitán Rivero y fue descrita como una rubia de 27 años bastante atractiva. Olga pronto se convirtió en la manzana de la discordia para la pareja, pues la atención de Rivero Pérez pasó de su esposa a la secretaria de su jefe. Con este caldo de cultivo comenzó a generarse una tensa situación en la pareja, pues la esposa no tardó en enterarse de la infidelidad de su marido. Sus discusiones y desencuentros eran cada vez más frecuentes. Delia Morelia en distintas ocasiones había afirmado a su madre y a sus tíos que su esposo sostenía relaciones afectivas con Olga y en su poder tenía cartas y algunos documentos que lo probaban. De hecho, 8 días antes de la muerte de Delia, ella envió una carta a su tío Osvaldo Carabaño donde afirmaba que su vida corría peligro y con esa carta le envió un neceser en el que habían 2 fotografías de Olga Guerrero y el señor Osvaldo entregó este material a las autoridades competentes del caso. Entre los papeles encontrados en la ropa de Delia el día de los hechos estaban el pasaporte de Olga Guerrero y el del capitán Rivero. Se dice que el capitán había hecho gestiones ante la embajada de los Estados Unidos para que se le otorgara una visa a su presunta amante. Al parecer los planes eran que Olga saldría para los Estados Unidos el 1 de agosto y el capitán Rivero viajaría el día 3 de agosto para encontrarse con ella. Entre las cosas que habían llamado la atención de los detectives estaba el hecho de que el militar solo disparó 2 veces contra los supuestos atacantes en lugar de descargar la dotación de su arma luego de ver a su esposa mortalmente herida. También parecía muy sospechoso que en lugar de acompañar a su esposa al hospital, él prefirió primero subir a cambiarse de ropa. Ninguno de los testigos del hecho recordó ver a nadie en huida luego de los disparos. Solo recuerdan a la mujer tirada en el piso y a su esposo gesticulando y gritando. Los datos de planimetría contradecían la versión dada por Rivero Pérez de que su esposa echó a correr y los asaltantes dispararon contra ella. En realidad, de los 2 tiros que la alcanzaron, uno fue hecho en ángulo diagonal desde 1 metro de distancia y el otro fue hecho a quemarropa. Y finalmente, cuando el comisario encargado conversó con el padre Ernesto Escanagata, capellán del hospital, este le dijo que al momento de ir a consolar al oficial por la muerte de su esposa, el hombre muy conmovido le habría dicho lo siguiente: «Padre, yo disparé, no sé cómo fue». Aunque esta versión después fue desmentida por el sacerdote al ser abordado por la prensa, quedando esta versión solo como un rumor. Aunque las balas que impactaron a Delia eran de calibre 38 y el arma del capitán Rivero Pérez era una 9 milímetros, la PTJ logró establecer que en uno de sus viajes a Miami el oficial habría comprado 3 revólveres Smith & Wesson .38, todos de cañón corto. Al parecer, regaló 2 y dejó 1 para él. Este tercer revólver jamás fue encontrado. El capitán alegó que se le habían hurtado, pero no supo precisar ni cómo ni cuándo. El 25 de agosto, luego de un intenso interrogatorio, el capitán Rivero Pérez fue formalmente acusado por los detectives. Como se trataba de un militar, no fue detenido, sino que se informó de la situación a sus superiores para que se procediera en la detención preventiva por parte del CIFA. El 15 de octubre de 1965, el juez tercero en penal de Petar, el doctor Pedro Ochoa Sandoval, dictó auto de detención al capitán Rivero Pérez por homicidio calificado en agravio de Delia Morelia Paradisi de Rivero y ordenó su reclusión en la cárcel Modelo de Caracas. El fiscal de la causa pidió pena máxima para él, lo que eran 30 años. La defensa, por su parte, alegó que la decisión del juez no había sido imparcial y que fue tomada bajo la presión de la opinión pública, por lo cual solicitaron que el juicio fuera radicado en otro tribunal. Y al final, esto fue lo que se impuso. El caso se pasó a tribunales militares y poco después el capitán Roberto Rivero Pérez salió en plena libertad.
Entre los familiares de Delia y los ciudadanos que habían seguido el caso quedaba el sabor amargo que deja la injusticia. Y claro que nos hacemos la pregunta, ¿por qué se libera al capitán? Y la respuesta es sencillamente porque los detectives solo lograron recabar indicios que, aunque eran aplastantes y reveladores, no podían constituir pruebas en ningún tribunal. El arma homicida, que era lo único que podía vincular al oficial con el crimen de su esposa, nunca apareció a pesar de los esfuerzos realizados en su búsqueda. Un tribunal de la República decidió libertad plena para Rivero Pérez, por lo que no podía volver a ser juzgado por esa causa. Ahora pregunto, y me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué intención crees que pudo haber tenido el capitán cuando decidió no ir en el carro a acompañar a su esposa, que estaba tan mal herida? ¿Por qué él prefirió ir a cambiarse de ropa? ¿Piensan ustedes que tal vez para poder deshacerse de lo único que podría incriminarlo? El crimen de Delia quedó plasmado en el libro 4 crímenes, 4 poderes del criminalista detective Fermín Marmoleón, y el asesinato reseñado fue titulado como El crimen del ascensor. Y al final escribió Otro crimen impune. Si te ha gustado este caso, déjamelo saber en los comentarios, dame un like, comparte y nos vemos en la próxima historia. ¡Chao!